Hola, ¿qué tal, queridos amigos paramédicos? Primero que nada quiero hacerles llegar un extensivo saludo a todas las personas que nos están observando a nivel de Latinoamérica. Hemos recibido muchos mensajes, saludos y también comentarios de diferentes partes de Latinoamérica, ¿no es cierto? Hemos recibido de México, hemos recibido mensajes desde Chile, de Colombia, de Buenos Aires y de nuestro hermoso país, Ecuador. Eh, Anteriormente habíamos grabado ya un video, tuvimos un problema con la conexión, pero ahora nos encontramos transmitiendo de nuevo la materia o la clase que había quedado para hoy. Entonces, quiero volverles a decir y repetirles que nos sigan en Facebook y nos sigan en YouTube. A todas las personas que pueden observar y seguir nuestra página. Nosotros poseemos ya una cuenta de YouTube, nos encuentras como Cosas de Paramédicos y ya hemos compartido nuestros primeros 2 videos. Entonces estamos teniendo ya una acogida con la comunidad de paramédicos en español y hoy les vamos a transmitir de igual forma como vamos a ir haciendo, vamos a transmitir más clases en vivo, vamos a transmitir clases en español para todos los paramédicos que nos puedan observar. ¿Ok? Les pido por favor que nos sigan en nuestra cuenta de Facebook como Cosas de Paramédicos de igual forma y no se olviden que esta es una página de Ecuador. Somos paramédicos del 911 de Ecuador. Les quiero informar también y espero que les guste que estamos nosotros prestos ya a realizar una cuenta en Udemy, sí, como pueden observar en la parte inferior izquierda nosotros tenemos ya una cuenta de Udemy. Udemy es una plataforma en la que nos permite subir cualquier tipo de cursos, sí, cualquier tipo de curso y ustedes pueden o recibir un curso pagado o pueden recibir un curso gratuito, sí. Entonces nosotros vamos a tratar de subir ya nuestras clases también a esta plataforma. Tú la puedes descargar desde tu Android o desde un teléfono con iOS. Puedes tranquilamente descargar esta aplicación que es muy buena, sí. Por el momento todavía no hemos subido ningún material a Udemy, pero existen otros cursos que se los dan aquí muy buenos, ¿sí? Entonces los recomendamos también para nuestra comunidad de paramédicos en español. Sí, seguido vamos a comenzar ya con la clase que habíamos quedado para hoy viernes a las 9 de la noche, pero por problemas de conexión estamos dándola a esta hora. ¿Ok? Entonces, vamos con cinemática de los traumatismos. ¿Qué es importante conocer de la cinemática? Es importante conocer las leyes físicas de movimiento, de energía que interactúan con nuestros pacientes. Sí, por ejemplo, en esta imagen, nosotros tenemos un vehículo que ha colisionado contra un objeto y posteriormente sufrió un volcamiento y tenemos un paciente en la escena. ¿Ok? Podemos observarla en la parte inferior. Nosotros tenemos un paciente. ¿Ok? ¿Qué es importante que deben conocer los paramédicos? Deben conocer que no todas las lesiones observables hay que tratarlas de inmediato, ¿no es cierto? Entonces, tú ves un tipo de lesión, la tratas, pero también existen las fuerzas las fuerzas de movimiento de Newton, ¿no es cierto?, que interactúan con nuestro paciente. Entonces también existen lesiones que tú no puedes observar en ese momento. Por lo tanto, es muy, muy importante que nosotros conozcamos estas leyes de movimiento, ¿sí? Ok, entonces, en la cinemática de los traumatismos, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a ver los principios generales, vamos a ver la energía, vamos a ver traumatismos contusos penetrantes y lesiones por explosión, ¿ok? Entonces, vamos. ¿Qué objetivos tenemos preparados para esta clase? Entonces, al finalizar, esperamos que todas las personas que nos están observando
Al finalizar este capítulo, nosotros seremos capaces de definir la energía y la manera de su producción, la manera de producción de lesiones en nuestros pacientes, describir la relación que tienen las lesiones no solamente en nuestros pacientes, sino la deformidad que nosotros veamos en el vehículo y poder definir las lesiones que pueden generarse en nuestros pacientes. ¿Ok? Entonces, para eso es la cinemática. Tú puedes conocer las leyes de movimiento, tú puedes conocer la energía que se dio a cabo en el intercambio de energía entre un objeto en movimiento y un objeto estático o también en movimiento, y de ahí, de esas deformidades, de esas estigmas de colisión que nosotros podemos observar, poder definir qué tipos de traumas y lesiones puede tener nuestro paciente que no sean observables a simple vista. ¿Ok? Entonces, vamos. Como principio general, la cinemática es, ¿qué es la cinemática? Es el proceso de análisis de la escena del accidente para determinar qué fuerzas y qué movimientos están implicados. Y esta clase de fuerzas y movimientos, ¿qué tipo de lesiones pueden haber provocado en nuestros pacientes? Entonces, miren, yo les coloqué una imagen, ¿sí? Una imagen que ustedes pueden observar en la parte inferior. En esta imagen fue un paciente que sufrió un volcamiento, ¿sí? Y posterior al volcamiento se desprendió la cabina del tráiler del chasis, ¿sí? Entonces pueden observar ustedes, miren, conociendo de cinemática, podemos saber que hubo una energía muy grande que tuvo que transformarse en otra cosa, ¿no es cierto? Y se transformó en una deformidad del vehículo. Entonces ustedes pueden observar cómo el vehículo se deformó en su totalidad. Podemos ver cómo existe un trizamiento del parabrisas, podemos observar un hundimiento en el lado del conductor, destrucción o deformidad también de las puertas. Entonces tenemos este tipo de pacientes. Sí, este tipo de lesiones, este tipo de estigmas de colisión que nosotros vemos en los vehículos, la deformidad nos genera ya una impresión de qué tipo de paciente nosotros estamos teniendo, ¿no es cierto? Es un paciente con una lesión, es un paciente potencialmente crítico. Y gracias al pensamiento crítico que tienen que tener los paramédicos, deberíamos tratar todas las lesiones posibles que nosotros podamos tener en este paciente, ¿no es cierto? Entonces, como fue un volcamiento, entonces hubo vueltas de campana, entonces nosotros podemos pensar que hubo todo tipo de impactos en el interior de la cabina y generarse cualquier lesión grave, ¿ok? Más adelante vamos a ver la parte interna de esa cabina, ¿sí? El PHTLS octava edición, ¿qué es lo que nos dice, ¿no es cierto? Nos define a un suceso traumático que se divide en tres fases, ¿ya? Vamos a ver la fase del preevento, el evento y la fase del postevento, ¿ok? Entonces, en la fase del preevento se refiere a todas aquellas enfermedades o a todas aquellas cosas que pudieron ocurrir antes de que nuestro paciente colisione contra otro objeto. Por ejemplo, podemos decir que nuestro paciente sufrió una convulsión. Producto de eso perdió la estabilidad del vehículo y se impactó. O nuestro paciente tuvo un infarto agudo de miocardio y hubo una colisión, producto de que también perdió, o sea, el control del vehículo, ¿no es cierto? O nuestro paciente en la fase del preevento ingirió alcohol o estuvo consumiendo cualquier sustancia estupefaciente ilícita y generó, ¿no es cierto? Generó una pérdida del control del vehículo y colisionó. Entonces a eso se refiere la fase del preevento. ¿Ok? Vamos a la segunda, la fase del evento. Es netamente ya cuando se produce la colisión y cuando se produce la transformación de la energía, ¿no es cierto? Entonces aquí, por ejemplo, en la fase del evento, ¿qué es? El impacto de dos objetos. Puede ser que un objeto sea estático y colisione un objeto en movimiento con este. ¿Ok?
Entonces, por ejemplo, nosotros, ¿qué es lo que vamos a observar en la fase del evento en que puede haber un objeto en movimiento e impacta a un objeto que no está en movimiento y puede haber dos objetos en movimiento? ¿Ok? Lo que no puede existir es que dos objetos estén estáticos porque ahí no se produciría una colisión, no, obviamente. Entonces tiene que ser o bien los dos objetos de movimiento o uno de los dos está en movimiento y colisiona con otro estático. ¿Ok? Entonces ahí se da ya la fase del evento. Y la fase del post-evento se refiere a cuando nosotros ya llegamos a la escena. Es cuando ya la energía se transformó. Es cuando ya la fuerza a lo que iba, la fuerza a la que ya iba nuestro paciente se deformó al colisionar contra otro objeto. Entonces nosotros observamos ya una deformidad del vehículo y podemos sospechar las lesiones que éste tiene. Ok, entonces miren, yo he decidido colocarles esta diapositiva muy interesante, muy importante, en la que aquí están las fases de la colisión. Hablamos de la fase previa o la del preevento, ¿no es cierto?, en la que observamos un paciente que ha consumido alguna sustancia estupefaciente y por lo tanto pierde la estabilidad de su vehículo y existe una colisión. Miren, esa es la fase ya del evento en la que esa energía tiene que transformarse en algo, ¿no es cierto? Entonces, aquí es importante que ustedes conozcan que la energía puede transformarse de diferente forma, ¿no es cierto? Entonces hay una ley de la conservación de la energía que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Entonces este vehículo viajaba con una cierta velocidad y la energía que tenía tiene que transformarse en algo. ¿Y en qué se transforma esa energía? En una deformidad del vehículo. Entonces nosotros podemos observar cómo este vehículo se transforma, ¿sí? Entonces ha colisionado de una forma frontal contra un poste y por ende la parte que colisionó o frenó se queda estática, mientras que las partes laterales del vehículo siguen su viaje. Entonces vemos un hundimiento, ¿no es cierto? Vemos un hundimiento en la parte que colisionó este taxi con el vehículo. De la misma forma, les puedo explicar que en esta zona de aquí se encuentra un trizamiento en diana, mal llamado ojo de buey, en el que nosotros pensamos que hubo un ocupante y ese ocupante golpeó su cabeza contra la parte interna del parabrisas. Entonces miren, todo eso es la cinemática, ¿no es cierto? Observar todo en la escena para poder definir qué tipo de lesiones tienen nuestros pacientes y poderlos tratar. ¿Qué es importante de esto? Que nosotros sepamos anticiparnos a las lesiones que este paciente tiene y a cuánto se nos puede complicar. ¿Sí? Trasladarle a un centro adecuado de atención es de la prioridad máxima, ¿sí? Darle un tratamiento durante la escena y en el traslado y llegar al hospital y explicar los tipos de lesiones que puede tener nuestro paciente. Y la fase posterior que observamos aquí, ¿no es cierto? La fase del post-evento es cuando ya nosotros llegamos a la escena y podemos observar cómo la energía se transforma, sí, se transforma en deformidad de los vehículos, atender a los pacientes. Entonces miren, aquí tenemos una colisión de un camión contra un trooper. Ok, entonces ahí tenemos que pensar qué tipo de lesiones tienen nuestros pacientes. Ok, ya. Entonces, el PHTLS nos define tres tipos de impacto en la fase de colisión, justo en esta fase, ¿no es cierto? En la fase del evento. Justo en esta fase, el PHTLS nos define tres tipos de impactos. Entonces tenemos el primer impacto del vehículo contra otro vehículo contra un objeto cualquiera, ¿no es cierto? Entonces se impacta el vehículo contra otro objeto. Ya, a eso se refiere el primer impacto definido, ¿ok? Ahora, el segundo impacto. El segundo impacto se refiere a que como este vehículo no tuvo la capacidad suficiente, la distancia suficiente para frenar, entonces frenó de una manera rápida, colisionando con otro vehículo y por ende los pasajeros que viajan en el interior del vehículo también viajan a la misma velocidad
y al no tener un medio de sujeción, estos pacientes se impactan contra la parte interior del vehículo, ¿ok? Entonces el cuerpo de nuestro paciente sigue viajando y golpea, puede ser su cabeza en el parabrisas, o puede ser su tórax también en el volante, o puede ser sus miembros inferiores en el tablero del vehículo. A eso se refiere el segundo impacto. ¿Sí? Sigue viajando el cuerpo una vez que se haya detenido el vehículo, sigue viajando el ocupante. ¿Ya? Y el tercer impacto definido por el PHTLS nos refiere que al detenerse el cuerpo ya en la parte interna del vehículo, sigue viajando los órganos que se encuentran en las cavidades del organismo. Por ejemplo, miren, en esta imagen, la cabeza ya frenó totalmente su movimiento al impactarse contra el parabrisas, pero el cerebro sigue viajando dentro de la cavidad craneal y golpea la parte frontal, se golpea contra el hueso frontal y sigue viajando y se produce una compresión, ¿no es cierto? Y la parte occipital de la misma forma sigue viajando y se produce un desgarro en su parte posterior. Ahora podemos observar aquí, en cambio, la cavidad torácica. De la misma forma, los órganos que se encuentran en la cavidad torácica, una vez que se detuvo ya el esternón contra el volante, entonces sigue viajando. También sigue viajando pulmones, corazón y vasos siguen viajando. Golpean contra la parte anterior del tórax y son comprimidos por la columna vertebral. Entonces, miren, he encontrado en algunos libros un cuarto impacto, pero no he decidido colocarlos porque el PHTLS nos explica solo los tres. El cuarto impacto vendría siendo los contenidos que tenga cada tipo de estos órganos. Por ejemplo, vamos a hablar con unos ejemplos claros. La vejiga contiene orina, ¿no es cierto? Los intestinos contienen los desechos, ¿no es cierto? El estómago contiene alimentos. Entonces, también nos definen que y me olvidaba también de los vasos sanguíneos, también contienen sangre. Entonces, este contenido también viaja y golpea contra las paredes de estos órganos, ¿sí? Entonces a eso se refiere el cuarto impacto, pero solamente como conocimiento general, ya que no está puesto en el PHTLS, solamente está normado los tres tipos de impactos y son a los que nos vamos a basar, ¿ok? Entonces, ahora vamos a referirnos a lo que son las leyes de energía y el movimiento. Esto es muy importante nosotros tenemos que conocer esto, ya que en eso se basa toda esta clase, ¿sí? La energía cinética y las leyes de energía y del movimiento. Entonces, para tener en cuenta esto hay que tener en cuenta cuatro leyes. Tenemos que tener en cuenta cuatro leyes. Las tres leyes de Newton y una ley de la conservación de energía. Entonces, ¿qué nos dice la primera ley de Newton? La primera ley de Newton se refiere a que un cuerpo en movimiento y un cuerpo en reposo seguirá en movimiento o en reposo hasta que una fuerza externa actúe sobre él. ¿Sí? Entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Ok? Entonces este vehículo, este autobús que podemos observar en la parte inferior, se encontraba viajando, se encontraba en movimiento, hasta que una fuerza externa, por ejemplo esta pared, actuó sobre él y lo detuvo. Entonces a eso se refiere la primera ley de Newton. ¿Sí? Ya. La segunda ley de Newton es un poquito más complicada. La segunda ley de Newton se refiere a que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que se ejerce sobre él. Entonces, espero que me hayan entendido, ¿no es cierto? La segunda ley de Newton se refiere a que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que se ejerce sobre él. Un ejemplo claro es que nosotros, para mover este vehículo, necesitamos una cantidad de fuerza para poder moverlo, ¿no es cierto? Entonces, la aceleración es directamente proporcional a esa fuerza que pudo mover este vehículo. ¿Ya?
La otra ley que es muy importante conocerla y es la que tiene más importancia en la cinemática es la ley de la conservación de la energía. ¿A qué se refiere a esto? Que la energía no se crea ni se destruye, únicamente la energía se transforma. Entonces, como podemos observar, en este vehículo la energía se transforma en deformidad del vehículo. ¿Sí? Entonces, hay diferentes formas en cómo se transforma la energía. Por ejemplo, si tenemos ese mismo bus con una capacidad suficiente con una capacidad suficiente y una distancia suficiente para frenar, entonces la energía se disipará en calor en los frenos. Pero si ese vehículo no tiene una capacidad suficiente para frenar y no tiene una distancia suficiente para frenar y colisiona directamente, entonces esa energía tiene que transformarse en algo. Y esa energía se transforma en deformidad en los vehículos. ¿Ok? Y la tercera ley de Newton, también bastante conocida, se refiere a que para cada acción hay una reacción igual y opuesta. ¿Sí? Entonces, un claro ejemplo de esto es cuando nosotros, qué sé yo, vamos a jugar paintball o hemos disparado alguna vez un arma, ¿no es cierto? Entonces, al colocar un rifle en nuestro hombro y al disparar sentimos como el rifle regresa esa fuerza contra nuestro hombro y ahí podemos ver la tercera ley de Newton. ¿Ya? Entonces, al conocer ya estas cuatro leyes muy importantes, nosotros definimos ya una que es la energía cinética. Présteme mucha atención para que conozcan qué es la energía cinética. ¿Sí? Entonces, la energía cinética es un tipo de energía asociada a los cuerpos en movimientos y que está muy relacionada y que está en función de la masa y de la velocidad. Entonces, ¿qué es la energía cinética? La energía es un tipo de energía que está asociada a los objetos en movimiento y que tiene que ver con su masa y con su velocidad. Entonces, de eso nos sale o definimos la siguiente ecuación, que la energía cinética es igual a la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. Espero que me hayan entendido, ¿sí? ¿Qué es importante de esta ecuación? Importante de esta ecuación es que, miren, si usted es gordito o gordita, es decir, tiene una masa corporal grande, pero viaja a una velocidad corta, una velocidad pequeña, disminuida, entonces no sufrirá lesiones muy grandes, no sufrirá unas lesiones muy grandes. ¿Ok? Entonces miren lo que nos dice. El incremento de la masa da como resultado un aumento de leve a moderado en energía cinética. ¿Y qué es lo más peligroso? Lo más peligroso de esto es que el incremento de la velocidad es lo que aumenta y existe un riesgo alto de una energía cinética más grave, una energía cinética potencialmente ya muy dañina. ¿Ok? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta, que la velocidad es la causante de que exista mayor energía cinética y por lo tanto mayor deformidad en los vehículos, mayor daño en nuestros pacientes. ¿Ok? Ahora es muy importante también poder observar esto en la escena. ¿Ok? Entonces miren, por ejemplo, nosotros podemos observar esto, la distancia de frenado que tiene nuestros vehículos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si es que este vehículo que podemos ver aquí, esta volqueta, perdió la estabilidad y entonces empieza a correr sin control, pero logra tener una distancia larga de frenado, entonces esa energía cinética únicamente se disipará en calor en los frenos y no generará ningún otro inconveniente porque este vehículo no colisionó con nada. Entonces eso es importante, mire, la distancia de frenado que tiene este vehículo. Ahora vamos a ver algo también que es muy importante, la comprensibilidad. ¿A qué se refiere la comprensibilidad?
se refiere a la capacidad de una superficie de absorber los impactos y de disipar la energía cinética. Por ejemplo, miren, yo les he colocado este vehículo que se encuentra cayendo sobre una superficie de unos colchones, en donde están colocados unos colchones. Entonces, como los colchones tienen una comprensibilidad más alta, entonces estos colchones absorben la energía cinética de este vehículo, tienen una distancia más larga de frenado, por lo tanto, aquí se disipa la energía y no se disipa la energía en deformidad de los vehículos. Imagínense si este mismo vehículo golpea contra una superficie de cemento, por ejemplo, o contra la superficie terrestre directamente. Entonces, como la superficie, como el concreto no tiene tanta comprensibilidad, es decir, no puede absorber tanta energía y no puede disipar la energía cinética, entonces se transmite esa energía en deformidad de los vehículos. ¿Ya? Una cosa que es importante también conocer es el intercambio de energía entre un objeto sólido y el cuerpo humano. ¿A qué se refiere esto? Miren, está dado por el número de cantidades de partículas golpeadas por el objeto que produce el trauma. Entonces, un objeto sólido, llámenlo en ustedes un vehículo, pueden llamarle un bat o un picahielo o una piedra, genera un tipo de lesión en el cuerpo humano. Pero esa lesión está dada por el número de partículas que este objeto golpea en el cuerpo, ¿sí? Entonces, si es que este objeto golpea más partículas en el cuerpo, generará más daño, ¿sí? Un área más extensa de daño. Y si este objeto, como por ejemplo un picahielo que tiene una superficie más pequeña, impacta sobre una superficie de la piel de nuestro paciente, entonces generará una lesión localizada, pudiendo lesionar la piel, romperla y obviamente penetrar en el cuerpo de nuestro paciente. Entonces a eso se refiere el intercambio de energía que se da por estos objetos, ¿no es cierto? Entonces, a mayor número de partículas golpeadas en nuestro cuerpo, mayor superficie de daño, ¿sí? Entonces, el daño está también definido por la densidad del tejido y el tamaño del área del cuerpo que sea golpeado. Por ejemplo, en el cuerpo nosotros tenemos tres tipos de densidades: densidad de aire, densidad de agua y densidad sólida. La densidad de aire se refiere a pulmones, por ejemplo, o intestino, ¿sí? Y la densidad de agua se refiere, por ejemplo, a hígado y también se refiere a vaso, ¿ok? Y la densidad sólida netamente se refiere a hueso, ¿ok? Entonces, si un objeto golpea sobre cualquiera de estos tipos de densidades, generará un número de partículas golpeadas y una lesión en nuestro paciente, ¿ok? Y el tamaño del área que golpea. Miren, esto es muy importante. Yo quiero que sepan esto muy bien, ¿sí? El tamaño del área que golpea también este objeto es muy importante, ¿sí? Y imaginémonos que exista el golpe de una camioneta sobre el cuerpo de un paciente. Entonces, como es una superficie más extensa, generará un trauma contuso. Y ahora imaginémonos que un cuchillo impacta sobre el cuerpo de nuestro paciente, entonces generará un trauma penetrante porque la superficie del cuchillo es mucho menor e impacta una superficie neta o una superficie definida del cuerpo y puede romper la piel del paciente e ingresar al cuerpo del mismo, ¿sí? Y generar un trauma penetrante, como podemos observar acá. Entonces no se olviden, ¿sí? La densidad en el cuerpo existen tres: de aire, de agua y sólida. Y dependiendo de la superficie golpeada, se define un traumatismo contuso o un traumatismo penetrante. Vamos a explicar después este tipo de lesiones, ¿sí? Los traumas contusos y penetrantes. ¿Ya? Como ya hablamos entonces de densidades, ustedes ya conocen, existen sólidas, existen de agua o existen de aire. El área de contacto es la superficie sobre la cual el objeto la golpea a nuestro paciente.
Y aquí vamos a hablar de cavitación. Miren, yo quiero que conozcan este término, cavitación. ¿Qué significa? Con un lenguaje muy claro, cavitación significa un hueco o un hoyo, ¿sí? Entonces la cavitación miren, es el producto de cuando un objeto golpea nuestro organismo, genera que las partículas que nuestro organismo tiene se dispersen en distintas direcciones, y de esta forma se, se pueda observar la cavitación. Entonces el PHTLS nos pone, miren en la imagen superior derecha por favor, en el PHTLS nos pone lo siguiente, miren, un ejemplo de las bolas de billar, ¿ok? Entonces las bolas de billar al inicio se encuentran muy quietitas, se encuentran todas fijas, son unas partículas unidas y al golpearlas la bola blanca las golpea, entonces genera la dispersión de estas partículas en distintas direcciones. De la misma forma, la cavitación la produce en nuestro cuerpo. Al producirse este impacto en el cuerpo de nuestro paciente, entonces generará que estas partículas se dispersen, ¿sí? Y vayan en diferentes direcciones, generando dos tipos de cavitación. Tomen en cuenta eso, ¿sí? Existe una cavitación permanente, que es la que ustedes pueden observar de color rosado, ¿ya? La cavitación permanente es la de color rosado. ¿Y qué es la cavitación permanente? Es la cavidad que queda después de la lesión, es decir, es el daño real, el daño neto que se produjo a nivel de los tejidos. Eso es la cavitación permanente, ¿sí? Ahora, en sus extremos existe también la dispersión de estas partículas. Pero como nosotros tenemos áreas de nuestro cuerpo que son muy comprensibles, o sea, eso ya hablamos en la anterior diapositiva, es decir, que tienen la capacidad de extenderse y de absorber energía, por ejemplo, el músculo, ¿sí? Entonces estas partículas se distienden, diseminando de esta forma la energía cinética, ¿ok? Entonces a esto se le denomina como una cavidad temporal, una cavitación temporal. ¿Ok? ¿Cuál es la que nosotros vamos a ver cuando lleguemos a la escena y atendamos a nuestro paciente? Es la cavitación permanente, ¿sí? El daño tisular. Porque la cavitación temporal dura algunos segundos y luego vuelve a su estado original, como ustedes pueden observar aquí, miren. La lesión se produjo de izquierda a derecha, entonces aquí está la cavidad permanente y la cavidad temporal está poco a poco volviendo a su forma original y mientras el objeto va lesionando se sigue distendiendo. ¿Ya? Eso es lo que se refiere a cavitación. Entonces, ahora vamos a observar esto, miren. En los traumas contusos y en los traumas penetrantes, la cavidad es diferente, ¿ya? En los traumas contusos, la cavitación solamente puede ser a veces, y en la mayoría de veces sí, es solamente temporal. Entonces, por ejemplo, miren esta imagen de esta persona que se encuentra golpeando podríamos decirle un tronco de espuma flex, se encuentra golpeando, produce un trauma contuso porque no penetra la piel, entonces genera una cavitación temporal, pero después de un tiempo esta cavitación vuelve a su estado normal, a su estado original. ¿Ok? Entonces en un traumatismo penetrante existen los dos tipos de cavitación, la cavitación temporal y la permanente. ¿Sí? Entonces eso quiero que por favor tomemos en cuenta. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un trauma contuso y un trauma penetrante? Tomando en cuenta lo que yo les dije también. Entonces, la única diferencia es que el trauma penetrante obviamente lesiona la piel e ingresa en el cuerpo de nuestro paciente. ¿Ya? Ambos traumas producen lesiones en el cuerpo. Sí, eso está muy claro. Ambos traumas producen lesiones. Lo único que les diferencia a los dos es la ruptura de la piel y el ingreso de este objeto al lesionar el cuerpo de nuestro paciente. ¿Ok? Entonces vamos a definir los traumas contusos. ¿Ya?
Entonces los traumas contusos, como ya pudimos observar al inicio, yo les mostré la imagen de este vehículo, de este tráiler que se encontraba con una deformidad grande, sí, por el producto de un volcamiento. Entonces, ¿qué es importante observar en los traumas contusos? Observar la dirección del impacto. Ya vamos a ver los impactos frontales, los impactos posteriores, los laterales y los de con rotación. Observar los daños externos del vehículo. Por ejemplo, miren, este vehículo tiene trizamiento del parabrisas, tiene daño en la parte frontal, se ha separado la cabina del chasis del tráiler y inclusive nosotros podemos observar que existe un hundimiento en la parte del conductor. Entonces esos son los daños externos. Nos informa que es un vehículo, esto nos informa que es un vehículo que viajaba a una velocidad muy alta. Sí, es una velocidad muy alta. En cambio, vamos también a observar en los traumas contusos los daños internos. En los accidentes de tránsito, observar también daños internos del vehículo. Como por ejemplo, podemos mirar esto. Aquí es una foto de la parte interna del tráiler y podemos observar que existen latas retorcidas, la parte superior de la cabina se encuentra rota y miren, encontramos sangre de nuestro paciente casi en toda la cabina, ¿sí? Por esta parte aquí inferior podemos observar pérdida de tejido también de nuestro paciente. Se encuentran tejidos del paciente en esta área y sangre igual. Entonces, como fue un volcamiento, nosotros pensamos todo tipo de lesiones en nuestros pacientes. Este paciente fue un paciente muy grave, paciente crítico, que fue trasladado de inmediato a un centro especializado. ¿Ya? Entonces, tomen en cuenta esas cosas. Como ya les dije, los traumatismos contusos golpean una parte más extensa del cuerpo, por lo tanto no rompen o no penetran en el cuerpo de nuestro paciente. ¿Ok? Entonces, miren, en los traumas contusos existen estos dos tipos de fuerzas también que intervienen en estos traumas. Anteriormente, el PHTLS séptima edición nos hablaba de cizallamiento. Ahora ha cambiado por desgarro, ¿sí? Y también hablamos de otra fuerza como la compresión, ¿ya? Entonces, ¿qué viene siendo el desgarro? El desgarro es cuando un órgano o una estructura viajan a una velocidad mayor o más fuerte que otro órgano y estructura, ¿sí? Y por lo tanto produce un desgarro, una laceración, ¿sí? Un cizallamiento. ¿Ok? Entonces, como podemos observar aquí el ejemplo, mire. El riñón se encuentra conectado con su vaso sanguíneo y este a su vez se encuentra fijo. ¿Ok? Entonces, en una colisión frontal, el riñón sigue viajando hacia adelante, entonces se produce una velocidad mayor que otro tipo de vasos y se produce un desgarro. ¿Ya? Entonces, eso es el desgarro. El desgarro es cuando un órgano o una estructura viajan a una velocidad mayor que otro órgano y otra estructura que lo sostiene. ¿Ok? Y tenemos la otra fuerza que se produce en los traumas contusos, la fuerza de la compresión. Sí, también existe compresión. ¿Y a qué se refiere la compresión? La compresión es el resultado de que un órgano o una estructura esté aprisionado por otro órgano u otra estructura. Por ejemplo, aquí podemos ver esto, mire. Entonces tenemos, hagámosle cuenta que el volante se encuentra un poco más arriba, ¿sí? Y empieza a comprimir el corazón. Entonces el volante viene siendo la estructura con la que está aplastándose el corazón y la columna vertebral comprime al corazón contra el volante. Eso es una compresión. Sí, tengan en cuenta mucho eso. Ok, entonces aquí miren, esta diapositiva esta diapositiva la puse yo para que ustedes puedan observar que todo tipo de impacto que tenga nuestro paciente en su vehículo puede ser o una caída. Entonces vamos a observar que existen diversos tipos de lesiones dependiendo del área o de la superficie que nosotros podamos observar. Por ejemplo, miren, suponiendo que este paciente, ¿sí?
Suponiendo que este paciente tiene un impacto frontal. Entonces vamos a suponer que su hueso frontal impactó contra la parte interna del parabrisas y se produjo una lesión de tejido blando, piel y músculos. Entonces también se produjo una lesión de hueso y se fracturó el frontal. ¿Ok? Entonces esta fractura también de frontal puede generar restos de hueso que pueden también ocasionar daños a nivel cerebral. Tengan en cuenta que el cerebro también viaja hacia adelante, se comprime en el frontal y se desgarra en cambio en su parte occipital. ¿Ya? Entonces de igual forma, miren acá, en la cavidad torácica nosotros encontramos corazón, pulmones, ¿sí? Y grandes vasos, qué sé yo, aorta, encontramos la arteria pulmonar, las venas pulmonares, venas cavas, entonces encontramos eso, tráquea, esófago, que de la misma forma, al impactarse de manera frontal, el tórax se detiene en el esternón, pero sus órganos siguen viajando hacia adelante y son comprimidos por la parte posterior del tórax. Entonces, aquí nosotros podemos observar con un conocimiento grande de anatomía, podemos ir viendo qué tipo de lesiones, de acuerdo al impacto que observamos, vamos a tener en nuestro paciente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le quería mostrar con esta diapositiva. Ya, entonces, como todos ustedes conocen, el cuerpo humano tiene cavidades, ¿no es cierto? Entonces tenemos la cavidad craneal. En la cavidad craneal nosotros contenemos, no cabe nada más que sangre, no cabe nada más que líquido cefalorraquídeo, membranas y obviamente todo lo que es el parénquima cerebral, ¿no es cierto? No cabe nada más en esta cavidad craneal. Por lo tanto, es una cavidad que no tiene tanta comprensibilidad, es decir, no se puede expander más. Un trauma directo en la cavidad craneal genera un daño muy grande a nivel cerebral, porque no se puede disipar la energía. ¿Ok? Entonces, miren, ahora hemos decidido ponerle a la cavidad vertebral también. ¿Por qué? Porque en su centro, en el agujero vertebral, contiene médula. Lo sabemos, ¿no es cierto? Tiene sus discos intervertebrales que son los que absorben la energía, absorben los impactos, nos permiten darle resistencia a la columna cuando carga peso. Entonces, esta también puede sufrir una colisión. Ya puede ser que sufra una compresión tal vez cefalocaudal o un desgarro, por ejemplo, se puede salir de la articulación cualquier vértebra, ¿no es cierto? Y puede producir un desgarro y una lesión muy grande, muy grave en nuestros pacientes. ¿Sí? Ya. Entonces ahora vamos con la cavidad torácica. Como ya les expliqué, esta cavidad torácica tiene un poco más de comprensibilidad, es decir, puede expandirse un poco más, pero también puede llegar a un límite en el que no resista más y exista fracturas costales, ¿sí? Y diversos tipos de lesiones que ya vamos a explicar en las siguientes diapositivas a nivel de pulmón o corazón, ¿ya? La cavidad más expuesta porque no tiene una protección ósea es la cavidad abdominal, ¿sí? Es la cavidad abdominal, es la cavidad más expuesta, solamente protegen músculos. Entonces es una cavidad que sí en cualquier tipo de trauma contuso puede ser o también penetrante después genera muchas lesiones en los pacientes, ¿sí? Los traumas generan muchas lesiones en nuestros pacientes cuando son en el área abdominal, ¿ya? Ahora vamos a revisar los accidentes de tránsito. Aquí tenemos diversos tipos de accidentes de tránsito, ¿sí? Tenemos el impacto frontal, como ustedes pueden observar, es un vehículo que se encontraba a cierta velocidad y en una dirección y que colisionó contra un poste. Como ustedes ya se les explicó anteriormente, este vehículo debe no haber tenido la capacidad y la distancia suficiente de frenado, por lo tanto tuvo que frenar de manera rápida, colisionando contra este vehículo, ¿no es cierto? Y esa energía no pudo disiparse de ninguna otra forma que no sea deformándolo al vehículo.
Entonces aquí podemos observar la energía que tuvo ese vehículo para deformarse así tan grande, ¿no es cierto? Entonces ahora tenemos, miren, en cambio, una colisión posterior. ¿A qué se refiere la colisión posterior? Es cuando un vehículo viaja a cierta velocidad y un vehículo viaja más rápido que este y por lo tanto le da un choque por alcance, por lo tanto se da un choque posterior. El vehículo azul, el vehículo impactado, se podría denominar como vehículo diana, sí, que es el afectado, el vehículo afectado. Ya, ahora vamos a observar los impactos laterales. Puede ser derecho o puede ser izquierdo, como podemos ver en la imagen. Vamos a ver el impacto con rotación. El impacto de rotación es cuando, por ejemplo, el vehículo se encuentra viajando en una cierta dirección y a una cierta velocidad y es impactado en en alguna parte lateral posterior y por lo general estos vehículos rotan. Sí, rotan de izquierda a derecha. Puede ser de derecha a izquierda, izquierda a derecha, cualquiera de los dos, ¿ok? Y las vueltas de campana es obviamente cuando el vehículo ya gira en sí mismo. Y como podemos observar aquí, nosotros tenemos un vehículo que ha dado vueltas de campana, como vemos en la imagen, y ha quedado con las llantas expuestas hacia la parte superior, ¿ya? Entonces, mire, vamos a observar en el impacto frontal qué tipo de lesiones vamos a tener en nuestro paciente, ¿sí? Entonces, en los impactos frontales, nosotros vamos a observar, como podemos ver, este vehículo tuvo ya su impacto, diseminó su energía cinética deformando su vehículo y hay dos tipos de lesiones, ¿no es cierto? El de trayectorias, el ascendente y por arriba, y acá podemos observar el descendente y por debajo, ¿ya? Entonces, en el ascendente y por arriba, al realizarse un impacto frontal, quiere decir que una vez que ya se produjo el primer impacto del vehículo contra el objeto, el siguiente impacto es del cuerpo de nuestro paciente contra la parte interna del vehículo. ¿Ok? Entonces este paciente sigue viajando y golpea su cabeza contra el parabrisas. Su tórax y parte de su cavidad abdominal golpea contra el volante. ¿Ya? Al momento de golpear la cabeza contra el parabrisas, sigue el cuerpo viajando aún, y entonces habrá una compresión de la columna cervical, la columna torácica seguirá viajando, y de esa forma todo el cuerpo sigue viajando en una trayectoria delantera o hacia adelante. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de lesiones vamos a observar en estos pacientes? Vamos a observar trauma cráneoencefálico, vamos a observar trauma de columna cervical, vamos a observar trauma de tórax. Como ustedes pueden observar aquí, se les dijo que el esternón golpea directamente contra el volante y el resto del cuerpo sigue una trayectoria hacia adelante comprimiendo, ¿sí? Un trauma abdominal y pélvico y trauma en extremidades inferiores, también pueden ser en superiores e inclusive podemos tener una expulsión de nuestro paciente, ¿sí? Puede salir expulsado del vehículo. Ahora vamos a observar la trayectoria descendente y por debajo. Este tipo de trayectoria, en cambio, el paciente va hacia abajo del tablero del vehículo, ¿no es cierto? Entonces, su cabeza golpea contra el volante, ¿sí? Parte de su tórax también es afectado por el volante y podemos observar cómo los miembros inferiores golpean contra el tablero. Entonces aquí miren, es muy importante esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la rodilla golpea contra el tablero, entonces la rodilla ya se queda fija, pero los demás huesos siguen su trayectoria hacia adelante. Entonces, miren, si la rodilla ya se detuvo, el fémur puede salirse de su articulación, ¿sí? O puede haber una compresión del fémur y romperse en la parte media del fémur, o puede generar una lesión en la articulación con la pelvis, puede salirse de su articulación. Entonces todo eso nosotros podemos observar. Puede haber desgarro de arterias. Sí, por ejemplo, aquí el PHTLS nos dice que puede haber un desgarro de la arteria poplitea, nos dice, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy importante que ustedes conozcan también. ¿Qué es lo que podemos observar? ¿Qué tipo de lesiones vamos a observar en nuestros pacientes? Son en trauma en extremidades inferiores,
trauma craneoencefálico, daño cervical, torácico, abdominal, y este paciente posiblemente puede quedar atrapado. ¿Sí? Claro que también no descartamos a este paciente de acá de la trayectoria ascendente y por arriba, pero como esta trayectoria es hacia arriba, es más probable que salga expulsado. ¿Ok? Y el paciente de descendente por debajo es más probable que quede atrapado entre el tablero del vehículo y los asientos. ¿Sí? Ya. Este es un paciente que nosotros tuvimos en una ciudad de Ecuador. Entonces, miren, podemos observar que fue una colisión frontal, una camioneta antigua contra una pared. ¿Sí? Entonces, aquí observamos esta lesión. Miren, el paciente todavía no está totalmente expuesto, pero en lo que se realizó en su evaluación primaria, pudimos observar estos dos tipos de lesiones. Entonces, miren esta lesión. ¿Qué nos hace sospechar esta lesión? Esta lesión nos hace sospechar de que si no hubiéramos conocido la escena, tal vez sospecharíamos de un problema del cinturón de seguridad, ¿no es cierto? Sí, podría ser una abrasión por el cinturón de seguridad, ya podría ser eso, pero en cambio el paciente no tendría que tener acá también otro estigma y no lo tiene. Entonces, al momento de nosotros evaluar la escena, pudimos observar que ese vehículo no tenía cinturón de seguridad. Y obviamente al paciente tuvimos que extraerlo porque se encontraba atrapado. Entonces lo que golpeó la cavidad torácica de nuestro paciente fue el volante. ¿Sí? Entonces miren, esta es una lesión real, es una lesión verdadera que se puede dar por un traumatismo por el volante, sí, es una compresión contra el volante. Entonces imagínense qué tipo de lesiones tendría este paciente si hubiera sido una colisión a una alta velocidad. Podría haber fracturas de costillas, ¿no es cierto? Podría haber problemas en órganos internos que podrían afectar el corazón, podría haber un neumotórax, podría haber un taponamiento cardíaco, de diferentes formas de lesiones, ¿ya? Y acá tenemos otro paciente, en cambio, que sufrió una fractura expuesta de tibia. Sí, es el mismo paciente, porque en cambio, como era una camioneta muy pequeña, hubo la compresión y entonces sus miembros inferiores también quedaron atrapados y esto se produjo con el tablero de la camioneta. Sí, entonces aquí podemos ver, miren, esa fractura. ¿Ya? Ahora vamos a ver el impacto posterior. Ok, el impacto posterior es muy importante ya que como les dijimos existe siempre un vehículo que viaja a una velocidad menor que el otro y el otro le alcanza y por lo tanto es colisionado por la parte posterior. El paciente, al nosotros no tener un apoyacabezas correctamente colocado, se puede generar este tipo de problemas. Mira. Una hiperextensión de la columna cervical, un daño de la columna cervical por el impacto posterior. ¿Sí? Entonces, si es que esta colisión fue a una velocidad muy alta, puede producirse esto, que es el efecto latigazo o la hiperextensión cervical, y después la cabeza regresará obviamente hacia adelante, produciéndose otro trauma también. Entonces aquí tenemos trauma craneoencefálicos y tenemos trauma en columna cervical. ¿Sí? Tenemos los impactos laterales que ustedes ya pueden observar. Por ejemplo, aquí existe una rotación de la columna a diferentes lados. Puede ser izquierda o derecha, ¿no es cierto? Dependiendo del área y el lado del que fue golpeado. Por ejemplo, tenemos una rotación aquí hacia la izquierda. Cuando el impacto fue a la izquierda, entonces la cabeza gira también hacia la izquierda. Miren cómo existe esta, podríamos considerarla, es una hiperflexión. Es una hiperflexión del lado izquierdo y una hiperextensión del lado derecho de la columna cervical, ¿no es cierto? Entonces aquí se produce un daño total. ¿Okay? Puede haber lesiones en las dos primeras vértebras y obviamente vamos a observar
en la articulación del hombro o las articulaciones que se encuentran en ese lado golpeado también reciben el impacto y puede generarse cualquier tipo de lesión. Entonces aquí tenemos traumas cervicales, torácicos, de miembros superiores y siempre del lado afectado, ¿sí? Del lado en el que colisionó este vehículo. ¿Ya? Y en las vueltas de campana nosotros tenemos todas las lesiones que anteriormente vimos. Es un vehículo que dio diversas vueltas de campana, entonces tenemos un paciente muy grave con diferentes y diversas lesiones que podríamos encontrar en él, ¿no es cierto? Porque se da casi todos los impactos aquí, ¿ya? Esto es muy importante, el cinturón de seguridad muy bien colocado no produce daño y ha reducido las muertes, ¿sí? Porque al encontrarse nuestro paciente con un medio de sujeción al asiento como es el cinturón de seguridad, no sale proyectado y no se golpea al 100% con la parte interna del vehículo. Pero al colocarlo mal al cinturón de seguridad también puede producir daño, ¿sí? Al colocarse el cinturón de seguridad en la parte abdominal puede producir una compresión de los órganos de esta cavidad. ¿Ok? Entonces miren, aquí podemos ver unos de los defectos regionales, vamos a ir viendo muy rápido porque ya se les explicó. Miren, por ejemplo, la cabeza golpea contra la parte interna del parabrisas, se produce el daño en los tejidos blandos, se produce una fractura en los huesos del cráneo y obviamente esta fractura genera, ¿qué podríamos decirle? Como unas esquirlas de hueso que viajan y lesionan el cerebro y el cerebro continúa su viaje hacia adelante, se golpea su parte frontal con el hueso frontal y en cambio la parte occipital se produce un desgarro. Entonces, si se acuerdan de esto vendría a ser compresión y acá vendría a ser desgarro o cizallamiento. ¿Ok? Desgarro o cizallamiento, ya generando los diferentes tipos de lesiones que pueden ser las fracturas, puede haber hematomas o puede haber hemorragias, ¿no es cierto? Ya. Ahora vamos a ver los efectos regionales en el cuello, en la columna cervical. ¿Ok? Entonces miren, aquí tenemos una hiperflexión, ¿sí? Cuando el mentón está hacia abajo, una hiperflexión de la columna cervical cuando la cabeza ha impactado primero. La otra lesión es que nosotros podemos también tener que existe una compresión cefalocaudal recta. ¿Sí? Entonces aquí no se produce ni una hiperextensión ni una hiperflexión, sino que es una compresión recta que puede ir afectando a todos los discos vertebrales de la columna cervical. ¿Ya? Y acá nosotros tenemos también el otro tipo de lesión que podría ser una hiperextensión de la columna cervical cuando el mentón está hacia arriba. ¿Sí? Entonces puede haber daño en la mayoría de las vértebras de la columna cervical. ¿Ok? Ahora vamos a ver los efectos a nivel pulmonar. Los efectos a nivel pulmonar, por ejemplo, al haber la compresión del tórax contra el volante, tenemos fracturas costales, puede haber un tórax batiente, sí, un tórax inestable, puede haber el efecto de la bolsa de papel, que eso ya les voy a explicar en la siguiente diapositiva. Este efecto de la bolsa de papel nos puede generar un neumotórax o un hemotórax, puede haber una contusión cardíaca y obviamente los daños que produce esta contusión cardíaca. ¿Sí? Entonces miren, aquí podemos observar el ejemplo de la bolsa de papel. ¿Ya? Entonces miren, ¿qué es lo que nos dice el PHTLS? El PHTLS nos explica que al colisionar un paciente contra cualquier objeto hace una inspiración casi instintiva. ¿Sí? Entonces al momento de colisionar hace esto. Y esta inspiración la mantiene. ¿Sí? Aquí podemos ver que el paciente inspira, mantiene la inspiración, se produce el impacto y el impacto se produce la compresión del tórax contra el volante y como los pulmones se encuentran muy llenos de oxígeno, entonces tienen que romperse por algún lado para tratar de disipar ese tipo de energía. ¿Sí? Entonces eso es el efecto de la bolsa de papel.
Entonces aquí podemos ver, puede generarse un neumotórax, puede generarse un hemotórax, ¿sí? Podemos ver aquí la colección de sangre, un neumotórax como ya les dije, o también una contusión cardíaca. ¿Ya? Listo. Esto es muy importante, ¿sí? Entonces, como ustedes saben que la aorta desciende por la columna vertebral y pasando ya el diafragma empieza a estar más fija en la columna vertebral. En cambio, en la cavidad torácica, el arco aórtico se encuentra muy libre. Entonces, si ustedes se acuerdan de lo que era cizallamiento o desgarro, aquí se produce eso, ¿sí? Es cuando el arco aórtico empieza a viajar a una velocidad más rápido que la aorta descendente y se produce un desgarro. Sí, se produce un desgarro porque esta empieza a viajar más rápido que esta que se encuentra fija. Entonces puede ser una lesión mortal, una lesión muy grave. Puede haber desde un desgarro, puede haber un aneurisma o puede haber una ruptura total de la aorta. ¿Ok? Entonces miren, aquí podemos ver en cambio la compresión, el efecto de la compresión en la cavidad abdominal, como la parte o el músculo que cubre, de los músculos que cubren a la cavidad abdominal, el más débil es el diafragma. Sí, tengan en cuenta esa cosa. De todos los músculos que cubren la cavidad abdominal, el más débil es el diafragma. Por lo tanto, al existir una compresión, como podemos ver en esta imagen de la derecha, una compresión en la cavidad abdominal, la energía tiene que disiparse hacia algún lado. Y como el diafragma es el más débil de todos los músculos, se rompe. Entonces los órganos de la cavidad abdominal ingresan por esa ruptura hacia la cavidad torácica. Y esta cavidad torácica disminuye su capacidad para la ventilación. Entonces aquí tenemos un paciente también que está complicado y es un paciente crítico, ¿sí? Es un paciente muy grave con este tipo de lesiones porque los órganos abdominales empiezan a cubrir y a tratar de llenar la cavidad torácica, ¿ok? Ya hablamos de cizallamiento. Ya les dije que ahora el PHTLS nos ha traído como desgarro el cizallamiento. Sí, es cuando un órgano o estructura viaja más rápido que otro órgano y estructura y se produce su desgarro. ¿Ok? Los accidentes de motocicleta, esto es rápido, ya sabemos qué tipo de lesiones se dan. Entonces, por ejemplo, tenemos un impacto frontal en el que el paciente sale proyectado por encima de la motocicleta, ¿sí? Impactándose sus miembros inferiores, puede ser sus muslos, sus piernas, sus pies contra el manubrio de la motocicleta y posterior a esto producirse una fractura de sus miembros inferiores. El otro tipo de impacto que podría sufrir este paciente sería contra el vehículo y posterior sería contra el piso, contra el suelo, el pavimento, ¿no es cierto? Entonces, tenemos otro tipo también de accidentes de motocicleta, que es un accidente lateral, y tenemos el caída de motocicletas. Ya, las fases, vamos a ver ahora las lesiones de los peatones. Esto también muy rápido porque ya conocemos qué tipo de lesiones pueden tener. Lo que nos interesa son los impactos que pueden sufrir nuestro paciente. ¿Ok? Entonces miren, por ejemplo, hay tres tipos de impacto en una lesión de peatones. ¿Sí? La primera es el impacto inicial en la que el vehículo golpea a la persona. Y sabemos que esta es una persona adulta, por lo tanto le golpea a esta persona, lo golpea en su parte inferior, en sus piernas. ¿Ok? El siguiente impacto es el impacto sobre el vehículo. Sí, es cuando nuestro paciente, una vez ya impactado, luego él golpea o se golpea contra el vehículo. Por ejemplo, aquí podemos ver este paciente que se golpea contra el parabrisas. ¿Ok? ¿Ya? El siguiente impacto es el impacto sobre el suelo. Una vez que el paciente ya fue golpeado en su parte inferior, se golpeó contra el vehículo, posterior a esto cae a la superficie, ¿sí? Cae al suelo. Entonces aquí tiene
otro tipo de lesiones. Tiene más lesiones de las que tenía al inicio nuestro paciente. ¿Ok? Ahora vamos a ver el impacto en niños. ¿Ok? Entonces, el impacto en niños es igual. Son tres tipos de impacto. Impacto inicial, que es directamente del vehículo contra el cuerpo. El segundo es del cuerpo contra la superficie del vehículo, sobre el vehículo. Y el tercero es del impacto en el suelo. Lo que se diferencia aquí es del área que es golpeada. Como podemos observar, en los adultos les golpea en su parte inferior, ¿sí? Y miren, esta diapositiva es muy importante. Este efecto o este reflejo instintivo que se hace es el de evitación, ¿no es cierto? Entonces, como adultos ya tenemos desarrollados ese tipo de instinto de evitar ser golpeados. Entonces me retiro instintivamente. Mientras que un niño no puede realizar eso, o bien, por lo general, se dice que los niños regresan a ver y de frente al vehículo que les va a impactar. Entonces sufren un impacto frontal, eso sí, y se producen los tres tipos de impacto, como les dije. Aquí obviamente el vehículo le golpea en una parte superior ya, golpea en su pelvis, en parte de su abdomen, de su tórax, y también puede golpearse cabeza. ¿Okay? Entonces es dependiendo del tamaño del vehículo que golpea también, ¿sí? Y si es adulto o es niño. ¿Okay? Ahora vamos a ver las lesiones por caídas. Ya hemos terminado las lesiones por accidentes de tránsito. Ahora vamos a ver las lesiones por caídas. ¿Qué es importante saber de esto? La altura. La altura a la que nuestro paciente se ha caído, porque esto nos traduce diversos tipos de lesiones que puede tener. ¿Ok? Vamos a ver el frenado que tuvo nuestro paciente, es decir, aparte de la resistencia que se hace al aire cuando un cuerpo viaja en el aire, ¿no es cierto?, que golpea partículas de aire, entonces se detiene, va frenando un poco. También nosotros podemos observar si este paciente cayó sobre una superficie más comprensible y por lo tanto hubo más distancia de frenado. ¿Ok? Vamos a tener que ver cuál es la superficie sobre la cual colisionó este paciente. Si, como ya les dije, no es lo mismo caer sobre una superficie llena de un colchón inflable, qué sé yo, o golpearse sobre un pavimento, ¿no es cierto? Caer sobre un pavimento, ¿ya? Entonces la siguiente es el impacto y, y la siguiente es la línea de impacto. Entonces aquí podemos nosotros observar esto, miren. ¿Se acuerdan que en el accidente de tránsito había tres tipos de impacto? ¿No es cierto? Aquí en las caídas existe solamente dos. El del cuerpo contra la superficie y el de los órganos contra la parte interna o las paredes internas del organismo de nuestro paciente. ¿Ok? Esos son los únicos dos impactos que existen en una caída. ¿Ya? Vamos a hablar ahora muy rápido de traumatismo penetrante, es lo que nos está faltando, ¿sí? Traumatismo penetrante. ¿A qué se refiere el traumatismo penetrante? Como ya les dije, traumatismo contuso y penetrante produce daño, ¿sí? Produce lesiones en nuestro organismo. Lo que diferencia es que los traumatismos penetrantes pueden romper la piel e ingresar en las cavidades del organismo de nuestro paciente. Si golpea un número, miren aquí por ejemplo, en este paciente, golpea un número de partículas menores, una superficie menor del paciente, por lo tanto rompe la piel e ingresa este objeto a la cavidad de nuestro paciente, ¿sí? Entonces, igual, de la misma forma que el traumatismo contuso, aquí también tenemos que tener en cuenta las leyes del movimiento, ¿sí? La primera ley de Newton, ustedes ya saben, ¿sí? Que el cuerpo permanecerá en movimiento o en reposo hasta que actúe una fuerza externa sobre él. Y la ley de la conservación de la energía, que ya saben que la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Y la energía cinética, ¿ya? Hay algo muy importante que sí quiero compartirles también, es esto de balística que nos enseña el PH-TLS, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Nosotros vamos a
vamos a observar que los traumatismos penetrantes también se dan y obviamente son por proyectiles. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante conocer de esto? Que el proyectil debe tener su perfil, su voltereta y su fragmentación. ¿A qué se refiere el perfil del proyectil? ¿Sí? Se refiere al tamaño inicial que el proyectil tiene y si éste en el transcurso de su viaje hasta su objetivo cambia de forma, es decir, se agranda o se deforma, o si también al momento de golpear el cuerpo de nuestro paciente también se deforma, generando más lesión. Entonces, por ejemplo, miren esto. Esta es la famosa bala Dum Dum, ¿sí? Es una bala que tiene una forma de flor en su punta y al momento de impactarse contra el cuerpo de nuestro paciente se distiende de esta forma, mira. Se hace así, ¿sí? Se abre totalmente, esta bala se abre totalmente y genera más lesión en nuestro paciente. Golpea una superficie más grande y de la misma forma se encuentra girando y rodando en el cuerpo de nuestro paciente, generándole más daño. Entonces, podemos observar en la imagen inferior, este tipo de lesiones produce esa bala. Ahora nos dicen que esa bala ya se encuentra suspendida, pero es un tipo de bala que se fabricó. ¿Ok? Vamos a ver, ¿a qué se refiere la voltereta? La voltereta se refiere a que si un proyectil, una vez que sale del cañón del cual fue disparada, voltea una y otra vez. Entonces, por ejemplo, podemos observar esta imagen, mire. Sale con una dirección, sale con una forma, pero en el transcurso este proyectil gira, ¿sí? Entonces puede tener dos tipos de giro. Puede girar en el transcurso y en el recorrido hasta golpear el impacto, hasta golpear el objeto o su objetivo, o puede el proyectil, una vez que penetra ya el organismo, puede romper la piel, ingresar al organismo y ahí empezar a girar. Entonces ahí generar más daño en nuestro paciente. ¿Ok? Y tenemos la última que es la fragmentación. ¿A qué se refiere a esto? Es la capacidad del proyectil de distenderse, de deformarse o de separarse en distintas partes. Por ejemplo, en el caso de los perdigones, ¿sí? Entonces también puede ser que este proyectil se disperse en muchos más, se divida en muchos más, tanto a la salida del cañón como cuando ingresa en el organismo de nuestro paciente. ¿Ok? Ya observamos esa imagen. Listo. Para definir los traumatismos penetrantes hay que saber con qué arma se produjo esa lesión. Sí, entonces miren, existe armas de baja energía como cuchillos, picahielos, existe armas de mediana energía como revólveres o pistolas y existe armas de alta energía como por ejemplo este rifle, ¿no es cierto? Creo que es el AK-47, es un rifle muy dañino, ¿sí? Entonces miren, esta imagen también es muy importante que quisiera que conozcan y aquí podemos repasar lo que ya hemos aprendido. Por ejemplo, aquí se encuentra el objeto que produce el traumatismo penetrante. Entonces podemos observar, rompe la piel e ingresa, rompe las diferentes partes que se encuentran ahí y forma una cavitación temporal y una permanente. Como se rompió hueso, estos pedazos de hueso que quedan también se forman como proyectiles y afectan a los órganos contiguos. Entonces podemos observar cómo sigue la trayectoria de esta bala. Aquí podemos observar la cavidad temporal y la cavidad permanente. Sigue viajando hasta que termina saliendo del cuerpo. Entonces miren, aquí se queda la cavitación permanente y acá estaría la cavitación temporal. ¿Ok? Eso es lo que me interesa que conozcamos. ¿Ya? Entonces miren, hay que tener en cuenta también que es muy importante conocer las armas, como ya les dije, armas de baja energía, armas de mediana energía o de alta energía, y también conocer
conocer el sexo de la persona que atacó con un cuchillo, ¿no es cierto? Entonces nos dicen que los hombres atacamos de una manera de abajo hacia arriba, cuando atacamos con un arma de baja energía como un cuchillo, y las mujeres en cambio atacan de arriba hacia abajo, sí, así más o menos sería el ataque con un cuchillo con un arma de baja energía. ¿Ok? Ya. Ahora, en las armas de alta y mediana energía es muy interesante conocer qué tipo de arma fue. ¿Sí? Entonces, como ustedes saben, hay armas que disparan a una velocidad más grande que otras. ¿Sí? Una con una fuerza más grande con una fuerza más grande que otras. Y no es lo mismo un revólver que una escopeta, por ejemplo. ¿Sí? Entonces eso hay que conocer. El arma, el calibre de la bala, ¿sí? La distancia a la que fue separada es muy importante. Porque unas lesiones se producen cuando el arma es disparada a quemarropa y otras cuando ya se encuentra a una distancia. ¿Sí? Porque al distanciarse más el arma, entonces la bala genera más resistencia cuando viaja en el aire y por lo tanto no llega con una velocidad mm, con la que salió al inicio. Sí, entonces eso es muy importante. Un arma en cambio disparada a quemarropa genera otro tipo de lesiones alrededor. Puede generar unas quemaduras e inclusive el arma, la fuerza con la que sale la bala es más grande, ¿sí? Y también conocer si es que existe orificios de entrada y de salida para poder observar qué tipo de lesiones tiene nuestro paciente, ¿ok? Entonces yo he decidido colocarles esta diapositiva muy interesante. Déjenme, les coloco mejor la cámara para que puedan ver la imagen inferior, que es la que me interesa. Ya, mire, aquí nosotros tenemos una lesión o un agujero de entrada. Perdón, un agujero de salida es este. Este de aquí es el agujero de salida y el de acá es el agujero de entrada, ¿sí? ¿Cómo diferenciamos el agujero de salida del de entrada? Pues es muy fácil, ¿sí? Este de entrada, vamos a observar los tejidos primero hacia adentro. Es una herida que genera un hoyo casi perfecto, ¿sí? Es como un hueco casi perfecto. Y también, como fue disparada, esta arma fue disparada muy cercana. Entonces, miren, existe restos del hollín, restos de la pólvora del arma con la que fue disparada. Existe la abrasión o la quemadura, el tatuaje en este lado. Entonces, aquí podemos conocer que es un orificio de entrada. ¿Y cómo distinguimos el orificio de salida? Pues es una lesión siempre en forma de estrella. Tiene una forma de estrella porque se encuentra rompiendo los tejidos de adentro hacia afuera. Por lo tanto, vamos a ver múltiples tejidos en diversas proyecciones. Vamos a observar una lesión en forma de estrella y no vamos a observar la quemadura o la pólvora en este tipo de agujeros, sí. Miren, es muy distinto al de acá. ¿Ok? Y por último, ya para finalizar, vamos a ver las lesiones por explosión. ¿Ya? Las lesiones por explosión son 5. 5 que nos interesan mucho a nosotros. Bueno, ya sabemos primarias, secundarias. Vamos a hablar de la lesión primaria. ¿Sí? De la lesión primaria es producida por el contacto de la onda de choque. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el objeto que produce la lesión. ¿Sí? Es el objeto que produce la explosión. Al ser un explosivo, puede contener, bueno, puede contener químicos, es una reacción química, es una reacción física y es una reacción nuclear. ¿Ok? Que genera mucho calor y energía. Entonces, al explotar este artefacto genera una onda. Esa es la primera lesión en las lesiones por explosiones, ¿sí? La primera lesión que el paciente recibe es la de onda de choque.
¿Qué tipo de problemas puede tener nuestro paciente con esta primera lesión, con esta onda de choque? La más común es una ruptura de la membrana del tímpano. También se puede producir un barotrauma a nivel pulmonar por aumento de la presión. ¿Ok? Las lesiones secundarias, podemos observar aquí, las lesiones secundarias están producidas por los fragmentos primarios productos de la explosión. Entonces estos fragmentos primarios van a salir y golpear a nuestro paciente. Entonces van a producir lesiones contusas o lesiones penetrantes en nuestro paciente. ¿Ok? Entonces también puede ser producido, como es un objeto que explota, puede romper, qué sé yo, pedazos de concreto o puede romper vidrio y esos también viajar y golpear a este paciente. A eso también se le llama una lesión secundaria en explosiones. ¿Ok? La lesión terciaria es cuando el individuo, producto de esta onda de choque y de la explosión, es expulsado o impulsado hacia otro tipo de objetos y golpea con estos objetos nuestro paciente. ¿Ok? Entonces impulsa a nuestro paciente sobre una superficie o sobre otros objetos. Esa es la lesión terciaria. La lesión cuaternaria es la lesión que se produce producto de la explosión también, por ejemplo, una quemadura. ¿Sí? Una quemadura o puede ser también por la inhalación de un gas tóxico que tuvo esta bomba. Y la lesión quinaria está dada netamente porque puede ser que esta bomba tenía, qué sé yo, puede ser bacterias, ¿no es cierto? Puede tener unas bacterias o puede tener radiación como una bomba nuclear. Entonces eso vendría siendo la lesión quinaria y estaría definida como una bomba sucia esta, así como por ejemplo, hágale en cuenta una bomba nuclear, tiene mucha radiación. El efecto de esa radiación, cuando la gente muere afectada por esa radiación años o meses después, entonces esa vendría siendo la quinta lesión, la lesión quinaria. ¿Ok? Con esto hemos terminado ya la clase de hoy día, cinemática del trauma. Espero que podamos llegar y espero que la mayoría de gente llegue hasta el final, porque sí fue un poco larga la clase.